¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren bien y que estén tomando todas las medidas necesarias para que esta situación que nos toca enfrentar no nos traiga consecuencias graves de ningún tipo. Esto es un experimento para mí. Estoy tratando de familiarizarme con la tecnología y con algunos programas que creo que nos van a ser útiles para no perder el tiempo, para no perder continuidad pedagógica en lo que nos habíamos propuesto a principio de año. Así que esperemos que salga bien. Este videíto tiene dos objetivos. En primer lugar, subir las respuestas correctas al cuestionario que les mandé la semana pasada, es decir, comentar las respuestas. Así ustedes mismos se pueden autocorregir. Y cuando me vean nuevamente, cuando se retomen las clases y me entreguen los trabajos por escrito, ya sepamos que están bien, no perdamos tiempo en futuras correcciones y puedan ganarse los más que seguramente se van a estar mereciendo. Así que en primer lugar vamos a hablar de esta obra de Florencio Sánchez, El desalojo, en el que se exponen un montón de crudezas sociales, pero seguramente la más destacada es la situación de la protagonista Indalecia, que como el título de la obra lo indica, es desalojada. La primera pregunta que les había propuesto la semana pasada era por qué Indalecia y sus hijos fueron desalojados de donde vivían. Para esto, ante todo, hay que tener en cuenta el dónde es que vivían. Ese lugar se conocía como conventillo. Era una especie de gran casa en la cual los habitantes de clase baja, generalmente inmigrantes, que llegaban desde Europa buscando un porvenir mejor en nuestra tierra, se alojaban con toda su familia. Es decir, una gran casa con muchas habitaciones, pero en esas habitaciones se instalaba una familia entera. Es decir, el espacio era muy reducido y las incomodidades eran muy grandes. De ahí viene la frase, esto es un conventillo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un griterío, que es un lío, que es un despiole, como los que ocurrían en esos lugares en los que se hospedaban muchísimas personas y en la mayoría de los casos que hablaban idiomas diferentes, por lo tanto la comunicación era muy difícil y siempre había problemas de convivencia que derivaban en grandes discusiones. Esto lo podemos ver en la situación de Indalecia y de las otras vecinas que, lejos de solidarizarse con ella, lo que hacen es ponerse del lado de la patrona, de la encargada, de la dueña de ese lugar, como una especie de chupamedismo, para quedar bien con ella, y le hacen la vida imposible a Indalecia. Pero la pregunta consistía en que ¿por qué fue desalojada? Obviamente, la primera razón es que es desalojada porque no puede pagar el alquiler. La pregunta sería ¿por qué no puede pagar el alquiler? Y ahí es a donde nos tenemos que retomar a la situación de su marido, que trabajando en una obra tiene un accidente, como no tienen cobertura médica, queda internado al borde de la muerte sin ningún resguardo social y esto produce que al no poder pagar el alquiler la desalojen. Como Indalecia no tiene a dónde llevar a sus hijos, no tiene ella dónde ir a vivir, se genera esta situación de que los muebles, los chicos y ella misma quedan instalados en la entrada del conventillo a la vista de todos y a la incomodidad de todos que, como ya hemos dicho, no se solidarizan con ella, salvo Genaro, ¿no? Salvo el italiano calabrés que siente mucha empatía por la situación que está pasando Indalecia. Entonces, la respuesta concreta para la pregunta 1 sería que Indalecia es desalojada porque no puede pagar el alquiler a causa de que su marido, que era la única fuente de ingreso de la familia, tiene un accidente, está al borde de la muerte y no puede trabajar para pagar sus cuentas. La pregunta 2 un poco quedó respondida también. ¿Cuál es la actitud de los vecinos hacia ella? Salvo la actitud de Genaro, la de los otros vecinos es de mucho egoísmo, diría yo. Esta cosa que tenemos a veces de que por querer ser un poquito más
que mi vecino o que mi amigo o que mi compañero de trabajo, trato de aparentar más que lo que soy. Eso es lo que hacen las vecinas de Indalecia. Ellas están en la misma clase social que ella y sin embargo, o sea, las vecinas están en la misma clase social que Indalecia. Y sin embargo, para poder ubicarse por encima de ella y poder jactarse de que ellas sí pagan el alquiler, las someten a todo tipo de humillaciones y echadas en cara y todo lo que seguramente deben haber leído. Esa persona que los ayuda realmente es Genaro. Y si nos metemos ya en la pregunta número 3, debemos considerar que las demás personas, aunque digan ayudarla, en verdad están buscando algún tipo de beneficio con respecto a la situación de Indalecia. Ese beneficio puede ser, en el caso de los periodistas, el de armar toda una campaña que lo que le va a generar en definitiva es mayor número de lectores para su diario. Es decir, no están con la intención pura de ayudar a Indalecia, sino utilizar todo esto como una movida para buscar más lectores. Esas colectas que se arman en definitiva terminan siendo una especie de prueba del poder de convocatoria que tiene el medio de comunicación, más que una verdadera ayuda para Indalecia. Ahora, paralelamente a esta ayuda aparecen otros personajes como el inválido, el lisiado, que es el padre de Indalecia, que es un personaje muy emblemático y a la vez muy detestable, porque lejos de estar buscando la ayuda para su hija, lo que está buscando es el mango que le permita satisfacer su vicio. Por lo tanto, va a estar siempre tratando de meterse en situaciones que le traigan beneficios exclusivamente para él. Indalecia finalmente rechaza el dinero, le regala el dinero a su padre, porque a pesar de todo lo que ella luchó para poder conservar a sus hijos, no pudo hacerlo. El Estado argentino de aquella época, lejos de asistir a una persona en desgracia, lo que hace es quitarle sus hijos, que son la verdadera razón de su vida, la verdadera razón de su rol social, para que los críen en un orfanato, lo cual genera la gran angustia de Indalecia, que hace que ni siquiera considere el dinero que le habían dado, pero por otro lado también termina siendo una especie de final satisfactorio para los otros personajes, porque todos los personajes egoístas terminan logrando un beneficio de todo esto, ¿no? El padre de Indalecia se lleva el dinero, la encargada logra sacar definitivamente a Indalecia, a su familia y los muebles de un lugar donde molestaban, y las vecinas, que tanto se jactaban de su superioridad sobre Indalecia, ven consumarse en su desalojo definitivo y en el hecho de que le quiten sus hijos, una especie de prueba moral de que ellas están por encima de Indalecia porque ellas sí pueden pagar el alquiler y pueden conservar a sus hijos. De todas maneras, cualquier duda que tengan respecto a este cuestionario me pueden volver a escribir. Ahora bien, yo les voy a subir una foto de un cuadro que nos va a introducir en lo que es este cuadro, este que estamos viendo, que nos va a introducir en el análisis del texto teatral. Yo prefiero llamarlo texto dramático más que texto teatral. Drama, como lo hemos dicho, el género dramático viene de la palabra griega drama, que significa representación, no que algo es malo o que algo es dramático en el sentido trágico del término. Teatro en realidad es el espacio físico donde se representa una obra dramática, ¿sí? Y una obra dramática puede representarse en el teatro, pero también en muchos otros lados, puede representarse en la calle si se quiere. Por lo tanto, al hablar de texto o género teatral, estamos restringiendo el concepto de drama que, como dije, abarca todo lo que sea representación. Como pueden ver en las dos columnas del cuadro, vemos que el texto dramático se conforma, sigan el cursor del mouse por favor, por un lado de lo que son los parlamentos y por otro lado
de lo que son las acotaciones. Vamos primero a la línea de los parlamentos. Aquí tienen una pequeña definición. Parlamentos son las palabras de los personajes. Es decir, un parlamento es todo lo que los personajes dicen. Y puede clasificarse en 3 grupos. Sigan por favor otra vez el cursor. Diálogo, monólogo o aparte. Según cómo los actores estén parlamentando, podemos tener diálogo, monólogo o aparte. ¿Qué es el diálogo? El diálogo se produce cuando 2 personajes intercambian parlamentos en una conversación. El monólogo se va a producir cuando un personaje parlamenta solo, como si estuviera pensando en voz alta. Y por último, el aparte consta de aquello que un personaje dice al público, pero como si los demás personajes que están en el escenario no lo escuchasen. Por eso lo de aparte, ¿sí? Hablar de aparte, hablarle al público como si solamente el público escuchara y no los otros personajes. Teniendo en cuenta esta clasificación, para el próximo trabajo, que lo voy a subir en una foto a continuación, voy a preguntarles cuál de estos 3 tipos de parlamentos es el que prevalece en nuestra historia, en el desalojo, ¿verdad? Por otro lado, vemos que el texto teatral o dramático, como prefiero decirle, está integrado por acotaciones, es decir, está integrado por esas indicaciones que el dramaturgo es el escritor de la obra de teatro, esas indicaciones que el dramaturgo da para los actores, sugiriéndoles cómo deben actuar, o hacia el director, sugiriéndole cómo debe ser la puesta en escena. Así que por un lado tenemos acotaciones para los personajes, sigan el cursor del mouse, sobre cómo tienen que realizar sus acciones, los tonos de voz, los estados de ánimo, etc. Y las indicaciones para el director que tienen que ver con la puesta en escena, sobre los decorados, los objetos, qué es lo que tiene que ambientar para la realización de la actuación y de la puesta en escena de la obra. Entonces, vamos a dar ejemplos de esto. Vamos a la obra nuevamente. Vamos otra vez a el desalojo. Observen cómo en la escena 1 aparece, sigan por favor el cursor del mouse, la encargada, un guión y entre paréntesis una acotación. Acá tenemos el primer ejemplo, lo voy a subrayar para que lo vean, a sombrear mejor dicho, de una acotación para el actor. Lo que está entre paréntesis ahí le está diciendo a la actriz que protagoniza el papel de la encargada que tiene que estar saliendo de una de las habitaciones cuando parlamente esto que figura a continuación, fuera del paréntesis. Ya sabe, ¿eh? Bueno, que, como dice que se me abrió una ventana, que non se le olvide, son cansada de esperar, que hoy que mañana, que de aquí a un rato. Nótese cómo en este parlamento podemos deducir que la encargada es de origen inmigrante también, tiene una tonalidad italiana. Este parlamento se dice entonces con la encargada saliendo de una de las habitaciones. Lo que responde la vecina 1 es otro parlamento. ¿Qué le hemos de hacer? Cuando no se puede, no se puede. Entonces, aquí nomás, recién comenzada la obra, en el texto tenemos un ejemplo de acotación para el actor, para la actriz en este caso, y a continuación un parlamento. Un parlamento que como está en diálogo con